Veamos el siguiente ejercicio en donde aplicamos el concepto de derivada trabajada en clase. Este concepto de derivada como una razón de cambio, tasa de variación, todos esos sinónimos que le dimos para establecer la velocidad de cambio de un determinado elemento, objeto o, o fenómeno respecto del tiempo. Entonces, miremos la siguiente situación. Acá se me presenta un tanque cilíndrico de 2 centímetros de radio que se está llenando a razón de 1 metro cúbico cada 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a pensar en la situación y después veamos cómo respondemos la pregunta. Eso lo que quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacerlo así con un dibujito. Ahí está. Yo voy a tener un cilindro. Un cilindro. Vamos a hacerlo ahí. El cilindro. Ahí. Ahí está. Este es el cilindro. Así como está. Ese es el cilindro. Que tiene como base una circunferencia de 2 centímetros de radio. Quiere decir que desde el centro a alguno de sus lados tiene 2 centímetros de radio. Ahí está. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Lo que me expresa en esta situación es que la razón de cambio, porque fíjense que es la velocidad de llenado, o sea, se llena a una velocidad de 1 metro cúbico cada 2 minutos. Es decir, que podemos escribirlo de la siguiente manera. Ahí está, ahí está. Podemos escribirlo de la siguiente manera. 1 metro cúbico cada 2 minutos. Lo podemos escribir así. Que en realidad esto es una velocidad que podemos expresar como 0,5 metro cúbico sobre minuto, que sería la velocidad de llenado. ¿Sí? Puede ser a través de una canilla, una manguera, lo que sea. Lo que sabemos en este caso es que tiene una velocidad de llenado de 0,5 metro cúbico por minuto o sobre minuto, según como lo mencionan en clase. Ahora, esto no es otra cosa que una variación. Es decir, vamos a escribirlo de esta manera porque esta es la parte importante para interpretar el problema. Esto es la variación del volumen de ese tanque cilíndrico respecto del tiempo. ¿Ven? La variación del volumen respecto del tiempo, que como ya dijimos es 0,5, bueno, 0,5, vamos a ver esa parte, ahí está, 0,5 metro cúbico sobre minuto. Ahí está. ¿Y esta notación en todo caso qué es? Es la derivada. Esto no es otra cosa en lo que vimos respecto a clases, que la derivada. Es decir, vamos a escribirlo acá, de esta manera. Vamos a copiarlo para no tener que escribir tanto. Esto no es otra cosa que B' de T. B' de T. Ahí está. O sea, la derivada, esto es la derivada, ¿ven? La derivada del volumen respecto del tiempo. ¿Qué pasó acá? Este se me corrió. Ahí está. Ahí. La derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces es el primer dato que tenemos. Lo que nos interesa, y ahora sí vamos a la pregunta, es ¿cuál es la velocidad con la que aumenta la altura del líquido en el tanque? Es decir, nosotros para la altura, estamos hablando de la altura nomás. ¿Ven? Esta altura, directamente. Esta es la altura, vamos a llamarle altura H.
¿Qué quiero decir con eso? A medida que se va llenando el tanque, se van obteniendo distintos momentos de altura. O sea que a medida que pasa el tiempo, puedo ver y evaluar la altura de llenado del tanque. Ya no estamos hablando de volumen, sino de altura. Fíjense que ahí son dos unidades completamente diferentes. Como tenemos entonces B' de t, que es la derivada del volumen, lo que podemos pensar entonces es en la fórmula del volumen, directamente. Entonces, fórmula del volumen de un cilindro, de un cilindro. Ahí está. ¿Cuál sería la fórmula del volumen del cilindro? Sería el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Y acá es donde hay que pensar la siguiente situación. Tanto el volumen en el contexto del problema como la altura en el contexto del problema dependen del tiempo. Es decir, a medida que pase el tiempo, el volumen del cilindro va a ir cambiando y a medida que pase el tiempo, los momentos de altura respecto a ese volumen van a ir cambiando. Entonces, tanto el volumen como la altura dependen pura y exclusivamente del tiempo. Así que podríamos reescribir, y acá es donde uno dice que es importante entender la notación eh, de esta parte de la matemática, que aquí estamos diciendo que el volumen depende del tiempo. Va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que son constantes, por la altura, que depende del tiempo. La altura depende del tiempo. Podemos entonces derivar esta expresión. Podemos derivarla. Entonces, derivando, nos queda lo siguiente. B' de t, del tiempo, de t, es igual a la derivada que tenemos acá. Entonces, pensémoslo de esta manera. Vamos a suponer que nosotros acá tenemos un producto. Vamos a suponer que nosotros acá tenemos un producto, como para ver cómo derivamos esta parte. Pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado es una constante y h de t es una función. Entonces, si recordamos la derivada de la regla del producto, la derivada de la regla del producto, nosotros sabemos que si tenemos una función y que sea igual a f por g, su derivada y prima va a ser igual a f prima por g sin derivar más f sin derivar por g prima, g derivada. Entonces, si lo pensamos de esa manera, fíjense cómo hacemos acá. La derivada de la primera, que es una constante, y la derivada de una constante es cero, cero. Por la segunda sin derivar, o sea que acá tenemos directamente h de t, más f sin derivar, o sea, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por, por, por g', o sea, h derivada, que en este caso sería h' de t. Este primer término se va, y al fin de cuentas lo que nos queda directamente es solamente esta expresión. Y acá tenemos una igualdad que nos va a servir para resolver el problema. ¿Por qué? Porque del dato este que se resaltó en amarillo, sabemos que B' de t, ¿sí? Tiene una velocidad constante de llenado, es 0,5 metros cúbicos sobre minuto. Como lo que nos interesa, y en base, si empezamos a meter las unidades por todos lados, nos va a dar la unidad que queremos. Ahora lo que hacemos es igualar. Y usamos el número directamente. Vamos a hacer así, igualando. Ahí está, igualando.
como para arreglar esa parte, nos queda lo siguiente. 0,5 es igual a todo esto que tenemos acá. Vamos a resaltarlo para que se entienda que la igualdad viene de ahí. Ahí está. ¿Esto que nos permite? Despejar. Conociendo, vamos a aclarar esa situación ahora, sabiendo que R es igual a 2. Sabemos que R es igual a 2 porque está en el problema, ¿sí? Me dicen que el cilindro es de radio 2, ¿sí? Es un cilindro de 2 centímetros de radio. Tenemos entonces, tenemos entonces que esta misma expresión la podemos expresar así, como para que quede mejor armada, ¿no? 4pi por h prima de t es igual a 0,5. Y ahora sí, despejando, si nosotros despejamos, nos queda 0,5 sobre 4pi igual a h' de t. H' de t. Podemos acomodar mejor esa cuenta y escribirla como 1/8pi, ¿sí? Ya acá tiene que ver con cómo se organizan en la cuenta, pero al fin y al cabo, si utilizan el resultado aproximado, está bien también, ¿no? No hay que, en ese sentido no hay que ponerse muy quisquillosos, lo que nos interesa es poder razonar la situación. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a cambiarle color a esto. Esta h' de t, esta h' de t, es la derivada de una función que describe la altura del líquido según el tiempo. Entonces, su derivada, ¿qué es lo que describiría? La velocidad con la que varía esa altura en el cilindro respecto del tiempo. Y por lo tanto, la solución sería 1/8pi. Es decir, ¿cuál es la velocidad con la que aumenta la altura del líquido en el tanque? La velocidad es de 1/8pi metros sobre minutos. Esa es la velocidad. Finalmente, puntos, la velocidad con la que varía la altura del cilindro respecto del tiempo es, y acá directamente, 1/8pi, ahí está, metros sobre minutos.